Esta noche vamos a hablar del lugar más silencioso del universo. Quiero empezar por algo que casi nadie sabe. En el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz de esta habitación, hay un objeto que pesa 4 millones de veces lo que pesa el Sol. Está ahí desde antes de que existiera la Tierra. Todas las estrellas que has visto en tu vida giran lentamente a su alrededor, incluida la nuestra, arrastrándonos con ellas. Nosotros también estamos girando en torno a él ahora mismo, a 230 kilómetros por segundo, sin sentir nada. Se llama Sagitario A. Es un agujero negro supermasivo, y no es peligroso para nosotros. Está tan lejos que su presencia es apenas un lento vals silencioso que dura 230 millones de años por vuelta. Los agujeros negros son probablemente los objetos más malinterpretados de toda la astronomía. Nos los imaginamos como monstruos, como aspiradoras cósmicas, como agujeros que se tragan todo lo que se les acerca. Y casi nada de eso es cierto. La verdad es más extraña y mucho más hermosa. Un agujero negro no es un hoyo, no es un vacío. Es, en cierto sentido, lo contrario. Es la mayor concentración de algo que puede existir. Es materia apretada hasta un punto en que el espacio y el tiempo dejan de comportarse como creíamos. Esa es la paradoja que vamos a acompañar esta noche. Cómo el objeto más oscuro del universo es también el que alimenta las luces más brillantes que existen. Cómo el lugar donde todo termina resulta ser, quizá, un lugar donde algo comienza. Esta noche vamos a recorrer 6 territorios, sin prisa. Primero desmontaremos los mitos. Vas a descubrir que si el Sol se convirtiera en agujero negro, la Tierra seguiría girando exactamente igual. Luego veremos cómo nacen, en la muerte violenta y generosa de una estrella gigante. Después nos acercaremos al horizonte de sucesos, esa frontera invisible donde el espacio y el tiempo intercambian los papeles. En el cuarto capítulo caeremos dentro. Y te adelanto algo, es mucho más apacible de lo que las películas nos contaron. Luego conoceremos a los gigantes que duermen en el centro de las galaxias, incluido el nuestro. Y al final, la sorpresa más grande de todas. Los agujeros negros no son eternos. También terminan. 6 capítulos. Un viaje hacia la oscuridad, hecho con mucha luz. No necesitas saber física. No necesitas recordar nada. Deja que las palabras pasen despacio, como pasa una nube frente a la luna. Vamos a caminar hacia el borde de lo desconocido, con mucha calma. Y vamos a quedarnos un rato ahí, mirando. Si estas noches de ciencia te acompañan, te invito a suscribirte. Es la forma más sencilla de que sigamos encontrándonos aquí, con la luz baja. Respira hondo. Acomódate. Vamos a mirar la oscuridad más profunda que existe y a descubrir que está llena de cosas. Quiero empezar dándote paz, eliminando un miedo. Si ahora mismo, en este instante, el Sol se convirtiera en un agujero negro, la Tierra no sería tragada, no saldría disparada, no pasaría absolutamente nada con nuestra órbita, seguiríamos girando exactamente igual que hoy. Mismo camino, misma velocidad, mismo año de 365 días. Simplemente se haría de noche para siempre. Esta es la primera y más importante corrección de la noche, y desmonta el mito más extendido sobre estos objetos. Los agujeros negros no aspiran, no succionan, no jalan más que cualquier otra cosa de su misma masa. La gravedad de un objeto depende de cuánta materia tiene, no de lo comprimida que esté. Si cambias el Sol por un agujero negro del mismo peso, la gravedad que sentimos a esta distancia es idéntica. Entonces, ¿qué los hace especiales? No es cuánta gravedad tienen, es cuánto te puedes acercar. Imagina que estás frente a una fogata. Puedes acercarte hasta cierto punto y ya no más, porque las llamas ocupan un espacio. Ahora imagina que toda esa fogata, con el mismo calor, se comprimiera hasta el tamaño de una chispa. Podrías acercarte muchísimo más al centro, y ahí el calor sería insoportable. Con la gravedad pasa igual. El Sol tiene una superficie. No puedes acercarte a su centro más allá de 700.000 kilómetros, porque hay estrella en medio.
Pero si comprimes toda esa masa hasta un punto diminuto, de pronto puedes acercarte muchísimo más. Y ahí, muy cerca, la gravedad se vuelve descomunal. Un agujero negro no es una gravedad más fuerte, es un permiso para acercarte más de lo que la naturaleza suele permitir. Y hay una consecuencia bonita de esto que casi nadie menciona. Los agujeros negros son objetos completamente pasivos. No hacen nada, no tienen actividad, ni química, ni procesos internos que podamos observar. No emiten, no absorben por voluntad, no reaccionan, solo están. Todo lo espectacular que se ve alrededor de ellos, los discos brillantes, los chorros, los destellos, no lo produce el agujero negro. Lo produce la materia que se le acerca, calentándose por su propia fricción. El agujero negro es simplemente el pozo de gravedad en el fondo, el escenario, no el actor. Es, en cierto sentido, el objeto más quieto del universo. Y ahora, la pregunta que sigue naturalmente: ¿qué tanto habría que comprimir algo para convertirlo en un agujero negro? Los números son de esos que se quedan contigo. Para convertir el Sol en un agujero negro, habría que comprimirlo hasta que midiera unos 6 kilómetros de diámetro. Una estrella de 1.400.000 kilómetros, reducida al tamaño de una ciudad pequeña. ¿Y la Tierra? Habría que comprimir el planeta entero hasta el tamaño de una canica, menos de 2 centímetros. Todos los océanos, todas las montañas, todos los continentes, todas las ciudades, en algo que cabría en tu mano. ¿Y tú? Para convertirte a ti en un agujero negro, habría que comprimir tu cuerpo hasta un tamaño billones de veces más pequeño que un protón. Un tamaño que ni siquiera tiene nombre cotidiano. Todo tiene su medida. Los físicos la llaman radio de Schwarzschild y existe para cualquier objeto. Para esta cama, para esta casa, para la luna. Es la respuesta a la pregunta: ¿hasta dónde habría que apretar esto para que la luz ya no pudiera escapar? Y ahí está la definición verdadera de un agujero negro. No es un objeto que se traga cosas. Es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede salir. Piensa en lo que significa. Cuando lanzas una piedra hacia arriba, la piedra vuelve. Si la lanzaras más rápido, subiría más. Y si la lanzaras a 11 kilómetros por segundo, escaparía de la Tierra para siempre. A eso se le llama velocidad de escape. Un agujero negro es un lugar donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Y como nada en el universo puede ir más rápido que la luz, nada puede salir. No es que sea difícil, es que no existe un camino. Y hay algo sobre la densidad que casi nadie espera, y que le da la vuelta a la idea de que un agujero negro es algo apretadísimo. Los agujeros negros pequeños sí son densísimos, pero los grandes, no tanto. Verás, cuando un agujero negro crece, su horizonte crece más rápido que su masa. Y si divides la masa entre el volumen que abarca el horizonte, obtienes un resultado sorprendente. El agujero negro del centro de nuestra galaxia tiene una densidad media parecida a la del aire de esta habitación. Y los verdaderamente colosales, los de miles de millones de soles, tienen una densidad media menor que la del agua. Si pudieras poner uno en una bañera lo bastante grande, flotaría. No es que sean livianos, por supuesto, es que abarcan un espacio inmenso. El más grande que conocemos tiene un horizonte tan ancho que el sistema solar entero cabría dentro miles de veces. O sea que la palabra denso, aplicada a un agujero negro supermasivo, es engañosa. No es una bola de plomo, es una región vastísima del espacio donde las reglas cambiaron. Y hay otra cosa, los agujeros negros giran, casi todos giran, y muchos giran rapidísimo, porque heredaron el giro de la estrella que los formó. Algunos rotan tan rápido que su horizonte se mueve a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Y cuando un agujero negro gira, arrastra el espacio con él. Esa es una idea que vale la pena saborear. No arrastra el gas, ni el polvo. Arrastra el espacio mismo, como una cuchara que gira dentro de la miel y hace girar la miel con ella. Cerca de un agujero negro en rotación, es imposible quedarse quieto. Aunque no tuvieras ninguna velocidad propia, el espacio te llevaría en su giro. A esa zona se le llama ergosfera,
y es un lugar donde el propio tejido del universo está en movimiento. Ahora quiero contarte de dónde viene esta idea, porque tiene una historia conmovedora y empieza mucho antes de lo que casi nadie imagina. En 1783, un clérigo y astrónomo inglés llamado John Michell escribió una carta a la Royal Society con un razonamiento sencillo. Si la luz tiene velocidad, pensó, y si la gravedad afecta a todo, entonces podría existir una estrella tan masiva que su gravedad impidiera a la luz escapar. Las llamó estrellas oscuras. Estamos hablando de 130 años antes de Einstein, antes de la relatividad, antes de la fotografía, antes de que se supiera qué es una galaxia. Un hombre con papel, pluma y la física de Newton, imaginando objetos invisibles en el cielo. Su idea se olvidó durante más de un siglo. A veces las ideas correctas llegan antes de que el mundo tenga las herramientas para reconocerlas. En 1915, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general, que describe la gravedad no como una fuerza que jala, sino como una curvatura del espacio y del tiempo. Las ecuaciones eran de una dificultad brutal. El propio Einstein pensaba que pasarían años antes de que alguien encontrara soluciones exactas. Pasaron semanas. Un astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones mientras servía en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Las resolvió en las trincheras, entre bombardeos, enfermo. Le envió el resultado a Einstein por correo, desde el frente. Einstein quedó asombrado. Presentó el trabajo en su nombre ante la Academia de Berlín. Schwarzschild murió pocos meses después, sin haber vuelto a casa, a los 42 años. Nunca supo lo que había encontrado, porque dentro de su solución había algo raro. Aparecía una distancia crítica en la que las matemáticas se volvían extrañas, como si el espacio y el tiempo se rompieran. Durante décadas, casi todos pensaron que era un defecto de las ecuaciones, una curiosidad matemática sin realidad física. El mismo Einstein no creía que existieran. En 1939, publicó un artículo argumentando que la naturaleza encontraría alguna manera de impedir que se formaran. Se equivocó, y hoy sabemos que hay cientos de millones de ellos solo en nuestra galaxia. El nombre, por cierto, tardó medio siglo en llegar. Durante décadas se les llamó objetos colapsados, estrellas congeladas, singularidades de Schwarzschild. Nombres largos, técnicos, olvidables. Hasta que en 1967, en una conferencia, el físico John Wheeler usó una expresión corta y oscura que se pegó de inmediato. Agujero negro. A veces una idea necesita el nombre correcto para volverse real en la imaginación de la gente. Y hay un tipo de agujero negro que quizá exista y que no necesitó ninguna estrella para formarse. Se les llama primordiales. La idea es que en los primerísimos instantes después del Big Bang, cuando el universo era una sopa densísima y desigual, algunas regiones pudieron estar tan comprimidas que colapsaron por sí solas. Sin estrella, sin supernova, solo materia primitiva apretándose sobre sí misma. Esos agujeros negros podrían tener cualquier tamaño. Algunos, la masa de una montaña concentrada en algo más pequeño que un átomo. Y aquí viene lo interesante. Hay científicos que sospechan que podrían explicar uno de los grandes misterios pendientes: la materia oscura. Ya te conté en otra noche que el 95% del universo está hecho de algo que no sabemos qué es. Una parte de eso tiene gravedad, pero no emite luz. Y los agujeros negros primordiales encajarían perfectamente en esa descripción. Tienen gravedad, no emiten nada, son invisibles. No está demostrado. Es una hipótesis en estudio, y hay observaciones que limitan bastante cuántos podría haber. Pero es una posibilidad viva. Podría ser que buena parte de la masa del universo esté hecha de pequeños agujeros negros nacidos en el primer segundo de la existencia, flotando en silencio desde entonces. Y ese nombre, aunque poético, es justo el origen del malentendido con el que empezamos. Porque no son agujeros. No hay un hueco, no hay una boca. Hay algo mucho más difícil de imaginar, y vamos a llegar a ello despacio.
Primero necesitamos entender cómo nace uno. Y para eso hay que hablar de la muerte de las estrellas. Toda estrella es una batalla. Durante toda su vida, una estrella está haciendo dos cosas al mismo tiempo, en sentidos opuestos. Su propia gravedad la aplasta hacia adentro, tratando de colapsarla, y las reacciones nucleares en su centro la empujan hacia afuera, tratando de expandirla. Esas dos fuerzas se equilibran con una precisión asombrosa, un empate perfecto que puede durar miles de millones de años. Eso es una estrella, un empate. El Sol lleva 4.600 millones de años en ese equilibrio, y le quedan unos 5.000 millones más. Cada segundo convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, y la energía de esa transformación es lo que sostiene su forma, y lo que llega hasta tu piel cuando sales al sol. Pero el combustible se acaba, siempre. Y cuando se acaba, el empate se rompe. Y la gravedad, que ha estado esperando pacientemente durante eones, gana. Lo que pasa entonces depende enteramente de una sola cosa, del peso de la estrella. Si la estrella es pequeña o mediana, como nuestro Sol, el final es relativamente suave. Se hincha hasta volverse gigante, se desprende de sus capas exteriores formando una nube de gas de colores y deja un núcleo desnudo del tamaño de la Tierra. Eso es una enana blanca. El objeto que conocimos en el video anterior, sostenido por la negativa de los electrones a ocupar el mismo estado. Es una muerte tranquila. La enana blanca se irá enfriando durante miles de millones de años, como una brasa que se apaga. Y como el Sol seguirá ese camino, quiero contarte cómo será, con calma, porque suele contarse de forma alarmante y no hace falta. Dentro de unos 5.000 millones de años, el hidrógeno del centro solar se agotará. El Sol empezará a hincharse lentamente, volviéndose una gigante roja. Se tragará a Mercurio, luego a Venus. La Tierra probablemente quede justo en el límite. Unos cálculos dicen que sobreviviría, otros que no. Después soltará sus capas exteriores con suavidad, formando una nebulosa de gas iluminado, uno de los objetos más bonitos que existen en el cielo. Y en el centro, quedará una enana blanca del tamaño de la Tierra, que se irá enfriando durante billones de años. Es una muerte lenta y luminosa, sin explosión, sin violencia. Y quiero poner esos 5.000 millones de años en perspectiva, porque es un número que asusta sin razón. Nuestra especie tiene unos 300.000 años, la escritura 5.000. Toda la historia humana registrada cabe muchas veces en un solo parpadeo de esa escala. 5.000 millones de años es más tiempo del que ha existido la vida compleja en la Tierra. Es más de lo que ha existido nuestro planeta. No es una preocupación. Es apenas una nota al pie sobre un futuro tan lejano que no tiene relación con nada que puedas tocar. Si la estrella es más pesada, unas 8 o 10 veces el Sol, la historia cambia por completo. Cuando su combustible se agota, el colapso es tan violento que los electrones no pueden detenerlo. La gravedad los aplasta contra los protones, y ambos se funden formando neutrones. Toda la estrella se convierte en un núcleo atómico gigante. Eso es una estrella de neutrones. Y es difícil transmitir lo extrema que es. Imagina el Sol comprimido en una esfera de 20 kilómetros de diámetro. Una cucharadita de esa materia pesaría lo mismo que una montaña. Gira sobre sí misma cientos de veces por segundo. Su campo magnético es 1 billón de veces más intenso que el de la Tierra. Y aún así, todavía no es un agujero negro. Algo la sostiene. Pero si la estrella es todavía más masiva, si tiene unas 20 o 25 veces la masa del Sol o más, entonces ya no hay nada. Absolutamente nada en el universo puede detener el colapso. Los neutrones ceden. La materia se aplasta más allá de todo límite conocido. Y en ese instante, nace un agujero negro. Quiero que veas la escena completa, porque es de una belleza terrible y tranquila a la vez. En cuestión de segundos, el núcleo de una estrella gigante colapsa. Las capas exteriores caen hacia el centro, rebotan contra el núcleo endurecido y salen disparadas en la explosión más violenta que existe, una supernova. Durante unas semanas, esa única estrella brilla más que los cientos de miles de millones de estrellas de su galaxia entera juntas. Una sola estrella, superando a una galaxia completa. Y cuando la luz se apaga,
y el gas se dispersa. En el centro queda algo pequeño, denso y absolutamente oscuro. La estrella terminó. El agujero negro comienza. Quiero que sepas que hay una estrella así en el cielo, visible a simple vista, que puedes buscar cualquier noche despejada de invierno. Se llama Betelgeuse y es el hombro de la constelación de Orión. Ese punto rojizo y cálido que quizás has mirado alguna vez sin saber qué era. Betelgeuse es una supergigante roja. Si la pusiéramos en el lugar del Sol, su superficie llegaría más allá de la órbita de Marte. La Tierra estaría dentro de ella. Y está en las últimas etapas de su vida. Va a explotar como supernova. Podría ser dentro de 100.000 años. Podría ser esta noche. La luz tarda unos 700 años en llegarnos. Así que si ya explotó, todavía no lo sabemos. Cuando ocurra, será visible de día. Brillará como la luna durante semanas, y luego se apagará lentamente hasta desaparecer del cielo para siempre. Está lo bastante lejos para que no nos afecte en absoluto. Solo será un espectáculo. Alguna generación humana verá cómo una estrella conocida desaparece del cielo. Quizá la tuya. Quizá la de alguien dentro de 1000 años que mire hacia arriba y vea a Orión perder un hombro. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece importante, porque suena dramático, pero en realidad es una historia de generosidad. Esa explosión no solo destruye, también construye. Los elementos pesados del universo, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el oro, la plata, el yodo que necesita tu tiroides, se forjaron en el interior de estrellas masivas y se esparcieron por el espacio en esas explosiones. Cada supernova siembra su galaxia. Deja atrás una nube de material enriquecido que millones de años después se condensará en nuevas estrellas y nuevos planetas. Nuestro Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Se formó a partir de los restos de estrellas anteriores que ya habían muerto. O sea que estás hecha de cadáveres de estrellas. Y esas mismas explosiones que te dieron los átomos, a veces dejan atrás un agujero negro. Son hermanos. Nacieron del mismo suceso. Y hay un detalle sobre el oro que quiero contarte, porque quizá lo traigas puesto ahora mismo. Durante mucho tiempo se pensó que el oro también se fabricaba en las supernovas, como el hierro. Pero los cálculos no terminaban de cuadrar, salía muy poco. La respuesta llegó en 2017, cuando se detectó por primera vez la colisión de dos estrellas de neutrones. Cuando dos de esos objetos extremos chocan, arrojan al espacio una cantidad enorme de material ultradenso que se descompone formando los elementos más pesados de la tabla periódica: oro, platino, uranio. En esa única colisión se formó una cantidad de oro equivalente a varias veces la masa de la Tierra. Así que si tienes un anillo, unos aretes, una cadena, esos átomos vienen de ahí. De un choque entre dos cadáveres de estrellas, ocurrido en algún lugar de la galaxia mucho antes de que existiera el sistema solar. El oro no se fabrica en la Tierra. Llegó ya hecho, y estaba en la nube de polvo con la que se formó nuestro planeta. Traes un pedacito de catástrofe cósmica en la mano. Los agujeros negros nacidos así se llaman estelares, y suelen pesar entre 5 y unas pocas decenas de veces la masa del Sol. Se calcula que solo en nuestra galaxia hay unos 100 millones de ellos. 100 millones. Repartidos por la Vía Láctea, silenciosos, invisibles, girando entre las estrellas. Y quiero contarte cómo encontramos el primero, porque incluye una apuesta y un físico famoso perdiendo. Como son invisibles, nunca se detectan directamente. Se detectan por lo que le hacen a un compañero. A principios de los años 70, los astrónomos observaron un sistema en la constelación del Cisne. Había una estrella azul muy grande girando alrededor de algo que no se veía. Y de esa zona salían rayos X intensísimos, como los que produciría el gas al caer hacia un objeto muy compacto. Los cálculos daban una masa demasiado grande para ser una estrella de neutrones. Le llamaron Cisne X1, y fue el primer candidato serio a agujero negro de la historia. Y aquí viene lo divertido. Stephen Hawking apostó públicamente con el físico Kip Thorne
a que Cisne X1 no era un agujero negro. Y lo hizo, según explicó, como una especie de seguro emocional. Había dedicado su vida entera a estudiar agujeros negros. Si resultaba que no existían, al menos ganaría la apuesta. En 1990, con las pruebas ya abrumadoras, Hawking reconoció que había perdido y pagó lo acordado: una suscripción a una revista. Me gusta esa imagen. Uno de los científicos más brillantes del siglo, cubriéndose las espaldas con humor y aceptando después la evidencia sin discutir. El más cercano que conocemos está a unos 1500 años luz de aquí. Es una distancia enorme, tranquilizadora. La luz tarda 1500 años en cruzarla. Y aún así, en escala galáctica, es prácticamente nuestro vecindario. Podría haber otros más cerca que todavía no hemos detectado. Y esto sí quiero decirlo con calma, porque suena inquietante y no debería serlo. Un agujero negro no se mueve buscando presas, no persigue, no caza. Sigue su órbita alrededor del centro galáctico exactamente igual que el Sol, obedeciendo las mismas reglas, con una lentitud majestuosa. El espacio es tan inmenso y las distancias tan absurdas que los encuentros son rarísimos. Estamos rodeados de ellos y estamos completamente a salvo. Puedes soltar los hombros. Y antes de seguir, quiero contarte algo que la astronomía descubrió hace muy poco y que dejó a todo el mundo desconcertado. Cuando el telescopio espacial más potente que hemos construido empezó a mirar hacia el universo temprano, hacia las primeras galaxias, las que se formaron cuando el cosmos era muy joven, encontró algo que no debería estar ahí: agujeros negros supermasivos, enormes, ya formados. Y eso es un problema, porque según lo que creíamos, no había tiempo suficiente. Un agujero negro estelar tarda muchísimo en crecer hasta pesar 1000 millones de soles. Pero ahí estaban, gigantescos, cuando el universo apenas llevaba unos cientos de millones de años. Nadie sabe todavía cómo lo hicieron. Hay propuestas. Quizás se formaron directamente del colapso de nubes enormes de gas, sin pasar por la etapa de estrella. Quizá crecieron mucho más rápido de lo que creíamos posible. Y me gusta contarte esto porque muestra cómo funciona la ciencia de verdad. Construimos un telescopio carísimo esperando confirmar lo que sabíamos. Y lo primero que hizo fue decirnos que estábamos equivocados. Eso no es un fracaso. Es exactamente para lo que sirve. Ahora que sabemos cómo nacen, vamos a acercarnos. Con mucho cuidado. Porque hay una frontera invisible flotando en el espacio alrededor de cada uno de ellos. Y es una de las ideas más extrañas que ha producido la física. Hay una frontera flotando en el espacio que no está hecha de nada. No hay una superficie, no hay una pared, no hay un cambio de color, ni una textura, ni un sonido. Si viajaras hacia ella, no verías absolutamente nada especial al llegar. El espacio a tu alrededor se vería igual que un segundo antes. Y sin embargo, al cruzarla, algo habría cambiado para siempre. Se llama horizonte de sucesos. Y es, quizá, el concepto más extraño de toda la física. Es simplemente la distancia a la que la velocidad de escape iguala a la velocidad de la luz. Por fuera de esa distancia, aún puedes salir si vas lo bastante rápido. Por dentro, no existe ningún camino que lleve hacia afuera. Ninguno. Y aquí está la parte que me parece más hermosa y la más difícil de imaginar. Dentro del horizonte, el centro del agujero negro deja de ser un lugar y se convierte en un momento. Déjame explicártelo despacio, porque vale la pena. En tu vida normal, tú puedes moverte libremente en el espacio. Puedes ir a la derecha o a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, arriba o abajo. Pero no puedes elegir en el tiempo. El tiempo te lleva hacia el futuro sin pedirte permiso. No puedes decidir quedarte en el martes. Dentro de un horizonte de sucesos, la gravedad curva el espacio y el tiempo de tal manera que se intercambian los papeles. Moverte hacia el centro se vuelve tan inevitable como para ti es moverte hacia mañana. No es que la fuerza te arrastre y no puedas resistirte, es que todas las direcciones posibles apuntan hacia el centro. Da igual hacia dónde enciendas los motores, da igual hacia dónde mires. Todos los caminos van al mismo sitio, porque ese sitio ya no está en el espacio, está en tu futuro. Preguntar cómo salir de un agujero negro
Es como preguntar cómo volver al martes pasado. Y hay algo más, algo que ocurre en la frontera y que quiero que imagines con calma, porque es de las escenas más extrañas y más serenas de toda la astronomía. Supongamos que dos personas viajan juntas hacia un agujero negro. Una decide acercarse, la otra se queda a una distancia segura, mirando. Para la que se queda mirando, ocurre algo desconcertante. Ve a su compañera acercarse cada vez más lentamente, y no porque frene, sino porque la gravedad intensa hace que el tiempo transcurra más despacio ahí abajo. Es un efecto real, medido, comprobado. Cerca de una masa grande, el tiempo se estira, así que ve a su compañera moverse cada vez más despacio, y más despacio. Sus movimientos se vuelven lentísimos. Su luz se va enrojeciendo, apagándose, desvaneciéndose, y nunca la ve cruzar. Desde fuera, la caída tarda un tiempo infinito. La imagen de quien cae se queda congelada en el borde, cada vez más tenue, más roja, más quieta, hasta que simplemente se apaga y desaparece de la vista. Por eso, durante muchos años, los físicos rusos los llamaron estrellas congeladas, porque desde nuestra perspectiva, todo lo que ha caído alguna vez en un agujero negro parece estar todavía ahí, detenido en el borde, en una eternidad quieta. Y ahora la otra mitad de la escena. Para la persona que cae, no ocurre nada de eso. Su reloj funciona con total normalidad. Su corazón late al ritmo de siempre. Cruza el horizonte en un momento cualquiera, sin sentir nada especial, sin una sacudida, sin un aviso. Las dos experiencias son igualmente reales. Ninguna es una ilusión. No hay una versión verdadera y otra falsa. Simplemente, el tiempo no es una sola cosa compartida por todos. Es local. Es personal. Depende de dónde estás y de cuánta masa hay cerca de ti. Y este efecto puede volverse enorme si te acercas lo suficiente. Cerca de un agujero negro supermasivo en rápida rotación, existen órbitas donde el tiempo transcurre muchísimo más lento que en el resto del universo. Una persona podría pasar unas horas ahí y regresar para encontrar que en el exterior pasaron décadas. No es ciencia ficción. Es una consecuencia directa de las ecuaciones de Einstein, y las cifras están calculadas. Quiero que te quedes un momento con esa idea, porque es de las que ensanchan la noche. El tiempo no es un río único que arrastra a todo el universo por igual. Es más bien un paisaje. Corre más lento en los valles profundos de la gravedad y más rápido en las alturas. Cada objeto lleva su propio reloj, y todos tienen razón. No existe una hora universal. No hay un instante compartido por todo el cosmos. Solo hay tu ahora, aquí, en esta cama, a esta altura, con este planeta debajo. Esto no es una rareza reservada a los agujeros negros, por cierto. Te pasa a ti, ahora mismo. El tiempo transcurre ligerísimamente más despacio en tus pies que en tu cabeza, porque tus pies están un poco más cerca del centro de la Tierra. La diferencia es minúscula, inimaginablemente pequeña, pero es real, y se ha medido con relojes atómicos separados apenas unos centímetros en altura. Tu cabeza es un poquito más vieja que tus pies, muy poquito, unas millonésimas de segundo a lo largo de toda una vida. Esto tiene una consecuencia práctica que usas cada vez que abres un mapa en el teléfono. Los satélites que dan la señal de posición están lejos de la Tierra, donde la gravedad es más débil y el tiempo corre un poco más rápido. Si no se corrigiera ese efecto, tu mapa se equivocaría varios kilómetros al día. Cada vez que llegas a un lugar guiada por el teléfono, la relatividad general trabajó para ti. Hay otro lugar en las cercanías de un agujero negro que me parece de una belleza rara y que está un poco más afuera del horizonte. Se llama esfera de fotones. Es la distancia exacta a la que la luz, en lugar de escapar o de caer, entra en órbita. Da vueltas alrededor del agujero negro como un planeta alrededor de una estrella. Piensa en lo que significa. Hay una franja en el espacio donde la luz gira en círculos, y si pudieras flotar justo ahí, mirando de lado, hacia el horizonte, verías tu propia nuca. La luz que sale de la parte de atrás de tu cabeza daría una vuelta completa alrededor del agujero negro y regresaría a tus ojos. Podrías mirarte a ti misma desde atrás.
Es una órbita inestable, imposible de mantener en la práctica. Pero existe, está ahí, en cada agujero negro del universo, una banda delgada donde la luz da vueltas sin poder decidirse. Y ese anillo es justamente lo que fotografiamos, aunque volveremos a eso más adelante. Hay algo más sobre el horizonte que me gusta mucho. Los agujeros negros son objetos increíblemente simples. Increíblemente. Piensa en todo lo que necesitarías para describir la Tierra, su forma, sus montañas, sus océanos, su atmósfera, su composición química, su historia geológica. Una descripción interminable. Un agujero negro se describe completo con 3 números: su masa, su giro y su carga eléctrica. Nada más. 2 agujeros negros con esos 3 valores iguales son absolutamente indistinguibles, aunque uno se haya formado de estrellas y el otro de, digamos, agua o de libros. La información sobre lo que cayó dentro deja de estar accesible desde afuera. Los físicos lo resumieron en una frase que se hizo famosa: un agujero negro no tiene pelo. Es el objeto más complejo del universo por lo que ocurre dentro, y el más simple por lo que se ve desde fuera. Bueno, con un matiz precioso que descubrió un estudiante de doctorado en los años 70, y que cambió por completo cómo entendemos estos objetos. Se llamaba Jacob Bekenstein y le preocupaba una cosa aparentemente pequeña. Si tiras una taza de té caliente a un agujero negro, el desorden que contenía esa taza desaparece del universo. Y eso rompería una de las leyes más firmes de la física, que dice que el desorden total nunca disminuye. Bekenstein propuso que los agujeros negros tienen desorden propio, que guardan, de alguna forma, la cuenta de todo lo que ha caído dentro. Y al calcularlo, encontró algo que nadie esperaba. Esa cantidad no depende del volumen del agujero negro, depende del área de su horizonte. Detente ahí un segundo, porque es rarísimo. Todo lo que ha caído dentro, estrellas enteras, planetas, nubes de gas, el contenido de eras, queda registrado no en el interior, sino en la superficie. Como si el horizonte fuera una piel que lleva escrita, en un lenguaje que no sabemos leer, la memoria completa de todo lo que pasó por ahí. De esa idea nació una de las propuestas más audaces de la física moderna. Algunos científicos sospechan que esto no es exclusivo de los agujeros negros, que quizá toda la información del universo esté codificada en una superficie, y que lo que percibimos como volumen, como profundidad, como espacio, sea algo parecido a una proyección. Es una hipótesis, no un hecho comprobado, pero es tomada muy en serio. Me gusta ofrecértela así, sin resolverla, para que flote un rato mientras te acomodas. Puede que el universo guarde su memoria en las orillas, y todavía queda la pregunta que probablemente ya se te ocurrió mientras escuchabas. ¿Qué pasaría si fueras tú quien cae? Ese es el próximo capítulo, y la respuesta es mucho más tranquila de lo que las películas nos hicieron creer. Ahora, vamos a hacer un viaje imaginario, con toda la calma. No hay nada aquí que vaya a inquietarte. De hecho, la respuesta real es de una serenidad que sorprende. Primero hay que elegir el agujero negro, y resulta que el tamaño lo cambia todo. Empecemos por uno pequeño, uno estelar, de unas 10 veces la masa del Sol. Su horizonte mide apenas unos 30 kilómetros de diámetro. Aquí ocurre algo particular. Cuando caes de pie hacia un objeto muy denso, tus pies están más cerca del centro que tu cabeza, y la gravedad, que se debilita con la distancia, jala tus pies con más fuerza que tu cabeza. En la Tierra, esa diferencia es tan pequeña que ni la notas. Cerca de un agujero negro pequeño, es enorme. Tu cuerpo se estiraría. Los físicos le pusieron a este efecto un nombre casi tierno, casi de cocina: espaguetificación. Porque el cuerpo se alarga como un fideo, y ocurriría antes de que llegara siquiera al horizonte. Pero fíjate en esto, porque cambia el tono de toda la escena. El proceso sería tan rápido que no habría tiempo de percibirlo, y las mismas fuerzas que estiran el cuerpo actúan sobre las señales nerviosas y sobre el cerebro. No habría dolor sostenido, ni caída consciente, ni espera. Sería instantáneo. Y esto no es solo teoría, lo hemos visto ocurrir.
Cuando una estrella pasa demasiado cerca de un agujero negro supermasivo, le sucede exactamente esto. La estrella se estira, se deshace en una larga corriente de gas brillante, y parte de ese material cae en espiral, mientras el resto sale despedido. Los astrónomos los llaman eventos de disrupción por marea. Se ven como un destello que aparece en el centro de una galaxia lejana, brilla durante meses y luego se apaga. Hemos presenciado varias decenas. Estrellas enteras deshaciéndose en cámara lenta cósmica, a millones de años luz, y nosotros mirándolo desde aquí. Ahora vamos al caso interesante, el que me parece digno de una noche como esta. Vamos a caer en uno supermasivo, uno como Sagitario A, el del centro de nuestra galaxia. 4 millones de veces la masa del Sol, con un horizonte de unos 24 millones de kilómetros de diámetro. Y aquí ocurre algo maravilloso y contraintuitivo. Cuanto más grande es el agujero negro, más suave es el cruce, porque el horizonte está mucho más lejos del centro. Y a esa distancia, la diferencia de gravedad entre tu cabeza y tus pies es despreciable. No hay estiramiento, no hay tensión, no hay nada. Cruzarías el horizonte de sucesos sin sentir absolutamente nada. Ni una sacudida, ni un cambio de temperatura, ni un sonido, ni la más leve sensación de haber pasado por algún sitio. No habría manera de saber qué ocurrió. Piensa un momento en lo extraño de eso. En algún instante exacto de esa caída tranquila, cruzarías una frontera después de la cual regresar dejaría de ser posible. Y no lo notarías. No habría aviso, ni señal, ni línea dibujada en el espacio. Seguirías flotando, mirando alrededor, tranquila. Y por delante, en la dirección de la caída, verías oscuridad. Pero si miraras hacia atrás, hacia el universo que dejas, verías algo extraordinario. Toda la luz del cosmos exterior, concentrada en un círculo cada vez más pequeño sobre tu cabeza. Las estrellas apretándose unas contra otras en un disco brillante, con los colores desplazándose. El universo entero comprimido en una ventana luminosa que se va cerrando lentamente. Sería lo último que verías, y sería precioso. Y antes de eso, durante la aproximación, verías algo que ninguna cámara puede reproducir del todo. El agujero negro deforma la luz que pasa cerca de él. Actúa como una lente gigantesca, y eso significa que verías el cielo detrás de él, curvado alrededor del borde. Las estrellas que están justo detrás del agujero negro no desaparecerían, aparecerían rodeándolo, formando un anillo. La luz que debería haberse perdido detrás se dobla y vuelve hacia ti por los lados. Verías estrellas duplicadas, algunas triplicadas. El mismo objeto apareciendo en dos lugares distintos del cielo al mismo tiempo. Y sobre el horizonte, ese anillo delgado y brillante formado por la luz que casi logró escapar después de dar vueltas. Es lo que aparece en las fotografías reales, y es lo que hace que estas imágenes se sientan distintas a cualquier otra cosa del cosmos. No estás viendo un objeto, estás viendo lo que un objeto le hace al espacio a su alrededor. Y si cayeras despacio hacia un agujero negro realmente enorme, ese cruce no sería rápido. Podrías pasar horas dentro del horizonte antes de acercarte al centro. Horas de tu propio tiempo, flotando en un lugar del que ya no se vuelve, viendo el universo comprimirse arriba. Hay algo tranquilo, casi meditativo, en imaginar ese trayecto. Hay algo más, y aquí conviene la honestidad intelectual, porque es donde la ciencia se detiene. Después del horizonte, no sabemos qué hay. Las ecuaciones de Einstein dicen que toda la materia se concentra en un punto de densidad infinita, al que llaman singularidad. Pero cuando aparece un infinito en la física, casi siempre significa lo mismo, que la teoría llegó al límite de lo que puede describir. Es como cuando una calculadora te dice error al dividir entre cero. No es que el universo se rompa ahí, es que nuestras matemáticas ya no alcanzan. Para describir lo que ocurre dentro, haría falta unir la relatividad general con la mecánica cuántica. Y esas dos teorías, cada una perfecta en su terreno, todavía no se llevan bien.
Es la misma conversación pendiente de la que hablamos en el video de las partículas. Así que la respuesta más honesta que la ciencia puede darte esta noche es hermosa en su humildad. No lo sabemos. Hay ideas. Hay quienes proponen que la singularidad no existe y que la materia se detiene en un estado extremadamente denso pero finito. Hay quienes exploran la posibilidad de que el interior conecte con otra región del espacio y del tiempo. Son ideas serias, exploradas por gente seria, y ninguna está comprobada. Y hay algo más que quiero contarte sobre ese viaje, porque tiene que ver con el tiempo, y es de una extrañeza suave. Mientras cayeras, si pudieras seguir mirando hacia arriba a través de esa ventana de luz que se cierra, verías el futuro del universo pasar muy rápido, porque tu tiempo se ralentiza respecto al de afuera. Así que el afuera, visto desde tu posición, se acelera. Las estrellas moviéndose apresuradas, las galaxias girando, eras enteras comprimidas en la ventana luminosa sobre tu cabeza. Es un intercambio extraño y casi poético. A cambio de no poder regresar, verías más futuro del que nadie ha visto. Aunque conviene la honestidad otra vez. Los cálculos detallados muestran que no verías literalmente el fin de los tiempos, como a veces se cuenta. El efecto es más modesto de lo que la imaginación popular sugiere, pero la dirección es real. Al caer, el reloj del universo corre más rápido que el tuyo. Y quiero que te lleves esto con calma a la almohada. Hay un lugar en el universo, a 26.000 años luz de aquí, donde nuestras mejores teorías dejan de funcionar. Un sitio real, que existe, sobre el cual la humanidad todavía no tiene respuesta. No es una derrota, es una invitación abierta. Y ya que estamos en el territorio de lo que no sabemos, quiero contarte una idea que probablemente hayas visto en el cine y aclarar con cariño qué parte es real. Cuando Einstein y su colaborador Nathan Rosen estudiaron las ecuaciones de los agujeros negros en 1935, encontraron algo curioso. Matemáticamente, la solución parecía describir un puente, una conexión entre dos regiones distintas del espacio y del tiempo. Se le llamó puente de Einstein-Rosen, y con los años, el nombre popular fue otro más simpático: agujero de gusano. La idea capturó la imaginación de todo el mundo. Un atajo a través del universo, entrar por un lado y salir a miles de años luz. Y ahora la parte honesta, dicha con suavidad, porque no quiero desilusionarte sino ofrecerte algo más interesante. Esos puentes aparecen en las matemáticas, sí, pero los cálculos muestran que serían inestables. Se cerrarían casi al instante, mucho antes de que cualquier cosa pudiera atravesarlos. Ni siquiera la luz alcanzaría a pasar. Para mantener uno abierto, haría falta un tipo de materia con propiedades que nunca hemos observado en el universo y que quizá no exista. Así que no tenemos razones para pensar que un agujero negro sea una puerta a otro lugar. Pero fíjate en lo que sí tenemos, porque a mí me parece más asombroso que la ficción. Tenemos objetos reales, confirmados, donde el tiempo se estira de verdad, donde el espacio gira arrastrado por la rotación de una masa, donde la luz da vueltas en órbita, donde la información de todo lo que cayó queda escrita en una superficie. No hacen falta atajos imaginarios. El universo real ya es lo bastante extraño. Y mientras tanto, aquí, en esta habitación tranquila, el espacio y el tiempo se comportan exactamente como esperamos, suavemente, sin sorpresas, sosteniéndote. En el corazón de casi todas las galaxias del universo hay un agujero negro supermasivo. No algunas, no unas cuantas, prácticamente todas. La nuestra tiene el suyo. La galaxia de Andrómeda tiene el suyo. Cada una de los 2 billones de galaxias que se calcula que existen tiene, en su centro, un objeto de una masa que desafía la imaginación. Y esto es tan universal que ya no parece una coincidencia, parece una regla. Los agujeros negros supermasivos pesan desde cientos de miles hasta decenas de miles de millones de veces la masa del Sol. No nacieron del colapso de una estrella. Son demasiado grandes para eso. Nadie sabe con certeza cómo se formaron, y esa es una de las preguntas abiertas más interesantes de la astronomía actual. Lo que sí sabemos es que crecieron junto con sus galaxias.
y que hay una relación matemática sorprendentemente estrecha entre el tamaño del agujero negro central y las propiedades de la galaxia que lo rodea, como si la galaxia y su agujero negro hubieran crecido juntos, influyéndose mutuamente durante miles de millones de años. No es un monstruo que devoró la galaxia, es más bien el ancla alrededor de la cual la galaxia se organizó. Y hay algo todavía más sorprendente, que le da la vuelta por completo a la idea del agujero negro como destructor. Puede que sin ellos no existieran las galaxias tal como las conocemos, ni los planetas, ni nosotros. Verás, cuando un agujero negro supermasivo se alimenta y enciende sus chorros, esa energía barre y calienta el gas de la galaxia entera. Y el gas caliente no puede condensarse en estrellas nuevas. O sea que el agujero negro central regula el ritmo al que su galaxia forma estrellas. Cuando la galaxia produce demasiado rápido, el agujero negro se activa y frena el proceso. Cuando se calma, la formación estelar puede continuar. Es una especie de termostato galáctico. Sin ese freno, muchas galaxias habrían quemado todo su gas en un estallido temprano y se habrían quedado estériles muy pronto. No habría habido generaciones sucesivas de estrellas. Y sin generaciones sucesivas, no se habrían acumulado los elementos pesados que hacen falta para formar planetas rocosos. Piénsalo un momento, con calma. El objeto que imaginamos como el gran destructor del universo podría ser, en realidad, una de las razones por las que existe la química de la vida. No devora, modera. Quiero contarte cómo supimos que el nuestro existía, porque es una historia de paciencia extraordinaria. Durante décadas, en el centro de la Vía Láctea solo se veía una fuente de ondas de radio. Nada más. El polvo galáctico bloquea la luz visible, así que era imposible mirar directamente. Entonces, dos equipos de astrónomos, uno en Alemania y otro en Estados Unidos, tuvieron una idea. Si no podemos ver el objeto, veamos qué hace con lo que tiene alrededor. Y empezaron a fotografiar las estrellas del centro galáctico, noche tras noche, año tras año, durante casi 30 años. Poco a poco, en esas imágenes, empezaron a aparecer los caminos. Estrellas trazando órbitas cerradas alrededor de un punto donde no se veía nada. Una de ellas, llamada S2, completa una vuelta cada 16 años, moviéndose a miles de kilómetros por segundo en su punto más cercano. Con esas órbitas, se pudo calcular la masa del objeto invisible. 4 millones de soles, concentrados en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Solo hay una cosa en el universo que puede ser eso. Los responsables de esos dos equipos recibieron el Premio Nobel de Física en 2020. Casi 30 años de mirar el mismo punto del cielo, esperando, tomando datos, sin garantía de que fuera a funcionar. Piénsalo un momento, ahora que estás tranquila. Hay personas que dedicaron la mitad de su vida a fotografiar unas pocas estrellas, noche tras noche, para responder una pregunta. Y luego llegó la imagen. En abril de 2019, la humanidad dio por primera vez un agujero negro. Para lograrlo hizo falta algo casi absurdo. Un solo telescopio no bastaba. Habría hecho falta uno del tamaño del planeta. Así que hicieron exactamente eso. Conectaron 8 observatorios repartidos por la Tierra, desde Hawái hasta el Polo Sur, y los sincronizaron con relojes atómicos para que funcionaran como un único telescopio del tamaño del mundo. Recogieron tantos datos que fue imposible transmitirlos por Internet. Hubo que llevar los discos duros en avión. Y después, 2 años de trabajo para reconstruir la imagen. Lo que apareció fue un anillo de luz naranja rodeando una oscuridad perfecta. El agujero negro del centro de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de distancia, con una masa de 6.500 millones de soles. 3 años después, en 2022, el mismo equipo publicó la imagen del nuestro, Sagitario A, la primera fotografía del gigante que tenemos en casa. Aquí viene el dato que quiero dejarte de este capítulo, porque le da la vuelta a todo lo que creemos sobre estos objetos. Los agujeros negros son la fuente de la luz más brillante del universo. Suena contradictorio, pero piénsalo. Cuando el gas cae hacia un agujero negro, no cae directamente.
entra en órbita, formando un disco que gira a velocidades enormes. La fricción calienta ese gas hasta millones de grados y empieza a brillar con una intensidad descomunal. Esos objetos se llaman cuásares, y un solo cuásar puede brillar más que toda su galaxia junta, más que cientos de miles de millones de estrellas. Los objetos más luminosos que conocemos en el universo están alimentados por los objetos más oscuros que existen. La luz no sale del agujero negro, sale de lo que está a punto de caer. Y hay algo más que hacen estos gigantes, y es de las cosas más espectaculares del universo conocido. Algunos disparan chorros. Cuando el material gira alrededor de un agujero negro supermasivo en rotación, los campos magnéticos se retuercen como cuerdas y lanzan parte de ese material hacia afuera por los polos, en dos haces estrechísimos que salen a casi la velocidad de la luz. El de la galaxia M87, la primera que fotografiamos, tiene un chorro que se extiende 5.000 años luz. 5.000 años luz de material saliendo de un solo punto. Es tan grande que se fotografió por primera vez en 1918, más de 100 años antes de que supiéramos qué lo producía. Un astrónomo lo describió como un rayo curioso saliendo del núcleo de esa galaxia. Tardamos un siglo en entender qué estábamos mirando. También quiero contarte cuál es el más grande que conocemos, porque el número es de los que se quedan flotando. Se llama TON 618 y tiene unos 66.000 millones de veces la masa del Sol. Su horizonte de sucesos mide alrededor de 1.300 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Si lo pusiéramos en el centro de nuestro sistema solar, todos los planetas, el cinturón de asteroides, Plutón y buena parte de la nube de cometas que nos rodea, estarían dentro. Un solo objeto, más ancho que el sistema solar completo. Y luego está lo que va a pasar aquí, en casa, dentro de mucho tiempo. La galaxia de Andrómeda viene hacia nosotros. Se acerca a unos 400.000 kilómetros por hora y en unos 4.000 millones de años va a fundirse con la Vía Láctea. Suena catastrófico, pero no lo es en absoluto. Las galaxias son tan vacías que es prácticamente seguro que ninguna estrella chocará con otra. Se atravesarán como dos bancos de niebla, danzando durante cientos de millones de años, hasta formar una sola galaxia nueva. Y en el centro de esa galaxia nueva, los dos agujeros negros supermasivos, el nuestro y el de Andrómeda, irán acercándose lentamente en espiral durante millones de años, hasta fundirse en uno solo. Nadie de nuestra especie lo verá. El Sol para entonces será muy distinto. Pero va a ocurrir. Está agendado. Hay algo tranquilizador en saber que el universo tiene planes tan lejanos y tan lentos. Hasta 1974, todos estaban seguros de una cosa. Los agujeros negros son eternos. Pueden crecer, nunca menguar. Lo que entra jamás sale. Son el único destino verdaderamente permanente del universo. Y entonces, un físico de 32 años, que ya empezaba a perder el uso de su cuerpo, hizo un cálculo que nadie esperaba. Se llamaba Stephen Hawking. Lo que encontró fue tan extraño que él mismo pasó meses intentando demostrar que estaba equivocado. Los agujeros negros brillan, muy débilmente, casi imperceptiblemente, pero brillan, y por lo tanto pierden energía, y por lo tanto pierden masa, y por lo tanto, los agujeros negros mueren. Para entender cómo, tenemos que volver a algo que vimos en el video de las partículas. ¿Recuerdas que el vacío no está vacío? Que hay un murmullo constante de partículas que aparecen y desaparecen en pares, surgiendo del propio espacio y desvaneciéndose enseguida. Eso ocurre en todas partes, también justo en el borde de un horizonte de sucesos. Y ahí, a veces, ocurre algo. Cuando ese par aparece exactamente en la frontera, puede pasar que una de las dos partículas caiga adentro y la otra quede afuera. Ya no pueden reencontrarse ni cancelarse. La que quedó fuera escapa al universo, como una tenue radiación, y esa energía tiene que salir de algún lado. Sale del agujero negro. Poco a poco, partícula a partícula, el agujero negro se encoge. Los físicos lo llamaron radiación de Hawking, y es una de las ideas más elegantes del siglo XX,
porque une por primera vez las dos grandes teorías que no se llevan bien, la gravedad de Einstein y el mundo cuántico. Ahora bien, seamos honestas sobre los tiempos, y prepárate, porque los números de este capítulo son de los que dan vértigo suave. El proceso es lentísimo, ridículamente lento. Un agujero negro del tamaño del Sol tardaría en evaporarse unos 10 elevado a 67 años. Ese número no significa nada para nuestra intuición, así que vamos a intentar sentirlo. La edad actual del universo es de unos 14.000 millones de años. Si el universo entero, desde el Big Bang hasta hoy, fuera un solo segundo, el agujero negro seguiría ahí después de un tiempo tan largo que no existe comparación posible. Y Sagitario A, con sus 4 millones de soles, tardaría muchísimo más. De hecho, ahora mismo ningún agujero negro está evaporándose de verdad. Absorben del espacio que los rodea más energía de la que emiten, sobre todo del resplandor de fondo que dejó el Big Bang. Están ganando, no perdiendo. Tendrán que esperar a que el universo se enfríe mucho más para empezar a menguar. Pero el universo tiene tiempo, todo el tiempo. Hay un detalle en todo esto que le da la vuelta a la intuición y que me parece de los más elegantes de la física. Los agujeros negros tienen temperatura, y cuanto más grandes son, más fríos están. Al revés de todo lo que conoces. Una taza grande de té no está más fría que una pequeña, pero un agujero negro sí. Sagitario A tiene una temperatura de una 10 millonésima de grado por encima del cero absoluto. Es, con mucha diferencia, uno de los objetos más fríos del universo. Y eso significa que a medida que un agujero negro se evapora y se hace más pequeño, se calienta. Y al calentarse, radia más rápido. Y al radiar más rápido, se encoge más deprisa. Es un proceso que se acelera solo. Así que el final de un agujero negro, después de esa eternidad de paciencia, no es un desvanecimiento tranquilo. Los últimos instantes son un destello brillante y muy breve, cuando lo que queda del horizonte libera de golpe toda la energía que le quedaba. Un objeto que estuvo en silencio durante un tiempo inconcebible, termina con un pequeño resplandor. Y hay una pregunta que este descubrimiento dejó abierta y que sigue debatiéndose hoy. Si el agujero negro se evapora del todo, ¿qué pasa con la información de todo lo que cayó dentro? Las leyes cuánticas dicen que la información no puede destruirse nunca. Y sin embargo, si todo lo que entró se convierte en una radiación que parece no llevar rastro de su origen, algo no cuadra. Le llaman la paradoja de la información. Hawking mismo cambió de opinión sobre ella a lo largo de su vida, e incluso hizo una apuesta pública con otro físico y terminó reconociendo que había perdido. Me gusta mucho ese detalle. Uno de los científicos más famosos del mundo, admitiendo públicamente que se había equivocado. Así funciona esto. No hay vergüenza en cambiar de opinión cuando llegan mejores datos. Es, de hecho, lo único que se le pide a la ciencia. Y aquí llegamos al final de la historia, que es una de las más extrañamente serenas que ha contado la ciencia. Los cosmólogos han dibujado el futuro del universo por etapas, y me parece una de las cosas más tranquilas que puedes escuchar antes de dormir, porque todo lo que viene es lentísimo. Ahora estamos en la era de las estrellas. Lleva unos 13.000 millones de años, y le quedan muchísimos más. Es la época luminosa, la de las galaxias brillantes y los planetas formándose. Es donde vivimos. Después vendrá el largo atardecer. Las estrellas grandes ya no se formarán, y solo quedarán las pequeñas y rojas, que arden despacio y pueden durar billones de años. El cielo se irá poniendo más rojo y más tenue, muy lentamente, durante un tiempo cientos de veces mayor que toda la edad actual del universo. Luego se apagará la última, y comenzará la era de los restos, enanas blancas enfriándose, estrellas de neutrones quietas, planetas errantes en la oscuridad, todo frío, todo oscuro, todo todavía ahí, flotando. Y después, mucho después, la era de los agujeros negros. Cuando incluso esos restos se hayan dispersado, ellos seguirán girando. Y al final, la era de la oscuridad. Una luz tenue, extendida, uniforme, en un espacio infinitamente grande. Fíjate en el ritmo de todo esto. Cada etapa dura muchísimo más que la anterior. El universo no se apresura, no tiene ninguna prisa.
y nosotros estamos en la primera, en la más luminosa, en la más breve. Dentro de una cantidad inconcebible de tiempo, las últimas estrellas se apagarán, la materia común se dispersará, y durante un periodo tan largo que las palabras no alcanzan, los agujeros negros serán prácticamente los únicos objetos que queden en el universo. Serán los últimos habitantes, los guardianes del cosmos vacío, girando en la oscuridad. Y quiero que imagines ese universo un momento, porque no es un lugar triste, es un lugar muy quieto. No habrá estrellas, no habrá amaneceres. El espacio será oscuro y frío, con una temperatura acercándose al cero absoluto, y estará habitado únicamente por estos objetos silenciosos, separados por distancias que ni siquiera la luz podría cruzar en tiempos razonables. Cada uno girando en su sitio, sin prisa, sin nadie mirando. Es la escena más solitaria que puede describir la física, y a mí me parece extrañamente serena, como una casa vacía por la noche, después de que todos se fueron a dormir. Y luego, muy despacio, uno por uno, también ellos se irán apagando, encogiéndose, devolviendo al espacio, en forma de luz tenue, la energía que guardaron durante eras. Al final, hasta lo que parecía definitivo se disuelve, y para que conserves tu paz, seré muy claro. Es una escala de tiempo que no tiene relación alguna con nada humano, ni con tu vida, ni con la de tu familia, ni con la de la tierra, ni con la del sol. Es tan lejano que resulta casi tierno pensarlo, y para mí tiene una lección tranquila, de esas para llevarse al sueño. Ni siquiera lo que parece definitivo lo es, ni siquiera lo más denso, lo más cerrado, lo más irreversible del universo se queda para siempre. Todo, con suficiente tiempo, se abre, todo se suelta. Hawking dedicó su vida a estas preguntas desde una silla de ruedas, comunicándose con un sintetizador de voz, durante más de 50 años después de un diagnóstico que le daba a pocos. Su cuerpo se fue quedando quieto, y su pensamiento recorrió el universo entero. Cuando le preguntaban por sus limitaciones, solía responder que su mente era libre. Y desde esa libertad descubrió que la oscuridad más absoluta del cosmos brilla un poquito. Puede que esa sea la idea más bonita de esta noche. Incluso los agujeros negros emiten luz. Y hay una consecuencia de todo esto que casi nunca se menciona, y con la que quiero cerrar el capítulo. Si los agujeros negros son los últimos objetos del universo, y si terminan evaporándose, entonces el destino final del cosmos es un espacio inmenso, oscuro y frío, lleno de una radiación tenue y dispersa. Todo lo que existió alguna vez, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada persona que amó a alguien, habrá regresado, al cabo de un tiempo sin nombre, a esa luz difusa. Y hay quienes encuentran eso desolador. Yo no, porque significa que el universo no acumula, no guarda cuentas, no conserva jerarquías, ni fracasos, ni deudas. Todo, absolutamente todo, se devuelve. El cosmos empezó como luz y calor y terminará como luz muy tenue. Y en el medio, en un intervalo brevísimo comparado con esas eternidades, hubo estrellas, hubo planetas, hubo océanos, hubo criaturas que abrieron los ojos y se preguntaron ¿qué es todo esto? Ese intervalo es ahora, es este. No es poca cosa estar despierta o quedándote dormida, justo en la parte interesante. Quédate como estás. No hace falta moverse. Vamos a terminar la noche con algo muy suave, y quiero empezar contándote una última cosa, una que ocurrió de verdad y que te incluye. El 14 de septiembre de 2015, a las 4:50 de la mañana, 2 detectores en Estados Unidos registraron una vibración que duró menos de un segundo. Venía de muy lejos, de hace 1.300 millones de años. 2 agujeros negros habían estado girando uno alrededor del otro durante eras, acercándose lentamente en una espiral que duró millones de años. Y en el último instante, giraron casi a la velocidad de la luz y se fundieron en uno solo. En ese choque, una cantidad de masa equivalente a 3 soles se convirtió íntegramente en energía, no en luz, en ondas gravitacionales.
vibraciones del espacio mismo. Durante una fracción de segundo, ese suceso emitió más energía que todas las estrellas del universo observable juntas. Y lo hizo en completo silencio, sin un solo destello. Esas ondas viajaron 1.300 millones de años, cruzaron galaxias y llegaron a la Tierra. Cuando pasaron por aquí, estiraron y encogieron todo lo que encontraron a su paso: el suelo, los edificios, los detectores y también los cuerpos de todas las personas que estaban dormidas en ese momento. El estiramiento fue menor que el ancho de un protón, absolutamente imperceptible, pero fue real. Tu cuerpo, o el de alguien parecido a ti, se estiró un poquito esa madrugada por el eco de dos agujeros negros que chocaron cuando en la Tierra apenas había vida, y nadie sintió nada. Respira despacio ahora. Piensa en todo lo que está pasando en este momento sin que lo sientas. Estás girando con la Tierra, estás orbitando el Sol, estás dando una vuelta lentísima alrededor de un agujero negro de 4 millones de soles que lleva millones de años en calma. Y el espacio a tu alrededor vibra suavemente con los ecos de sucesos ocurridos antes de que existieran los continentes. Todo eso ocurre, y tú estás quieta, tibia, a salvo, en una cama. Deja que el cuerpo pese un poco más. Y ahora deja que la atención baje por el cuerpo, sin esfuerzo, solo pasando. Empieza por la frente. Suéltala. Ahí dentro hay un cerebro que acaba de recorrer 26.000 años luz sin moverse de la cama. Puede descansar. Baja a la mandíbula. Ábrela un poquito. Deja que los dientes se separen. Baja a los hombros. Han estado sosteniendo el día entero. Ya no hace falta. Baja al pecho y deja que la respiración se haga un poco más lenta, un poco más profunda. El aire que entra tiene oxígeno fabricado dentro de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Estás respirando restos de supernovas. Baja al vientre. Suelta. Y baja hasta las piernas y los pies, que llevan todo el día llevándote de un lado a otro. Déjalos pesados. Todo tu cuerpo apoyado, sostenido, sin trabajo que hacer. Y quiero dejarte 3 cosas de esta noche, muy despacio. La primera, los agujeros negros no persiguen a nadie. No cazan. Siguen sus órbitas con una lentitud majestuosa, obedeciendo las mismas reglas que la luna al girar sobre tu ventana. El universo no es hostil, es indiferente, y en esa indiferencia hay una forma de paz. La segunda, hay un lugar real, en el centro de nuestra galaxia, donde nuestras mejores teorías dejan de funcionar. La humanidad no tiene la respuesta, y está bien. No todo tiene que estar resuelto esta noche, ni esta década, ni en tu vida. Puedes descansar aunque queden preguntas abiertas. Siempre quedarán. Y la tercera, que es la que más me gusta. Ni siquiera un agujero negro es para siempre. Lo más denso, lo más cerrado, lo más definitivo que existe, también se abre con el tiempo. También devuelve lo que guardó. También, muy despacio, se suelta. Si hay algo que hoy sientes cerrado, apretado, sin salida, el universo entero tiene una opinión distinta sobre lo permanente. Todo se suelta. Todo se abre. Solo hace falta tiempo. Respira una vez más. Muy lento. Deja que los hombros bajen. Deja que la mandíbula se afloje. Deja que las manos se abran un poco. Allá afuera, a 26.000 años luz, hay un gigante silencioso girando muy despacio en la oscuridad, sin prisa, sin hambre, sin intención. Ha estado ahí desde antes que la Tierra y seguirá mucho después. Y tú estás aquí, pequeña, tibia, presente, en el único instante que existe. Deja que la respiración se vuelva más lenta todavía. Y si tu mente sigue dando vueltas a algo del día, no la pelees. Solo imagina, muy suavemente, que ese pensamiento se acerca a un horizonte de sucesos.
y lo cruza, y ya no vuelve. No porque lo hayas expulsado, sino porque desde ahí todos los caminos llevan hacia adentro y hacia el silencio. Deja que se vaya. Puedes recogerlo mañana si todavía lo necesitas. Ahora solo queda esto: el peso del cuerpo, el aire entrando y saliendo, la oscuridad tibia de la habitación. Estás acompañado por cosas muy grandes, y quiero dejarte una última imagen, muy suave, para que te duermas con ella. Toda esta noche hemos hablado de fronteras, de horizontes, de límites que se cruzan sin darse cuenta. Y hay algo parecido en el momento en que estás ahora mismo. Dormirse también es cruzar un horizonte. Nadie recuerda el instante exacto. No hay una sacudida, ni un aviso, ni una línea dibujada. Simplemente, en algún momento de esta respiración o de la siguiente, pasas de un lado al otro. Y a diferencia del otro horizonte, de este sí se vuelve. Cada mañana. Así que no hace falta que hagas nada. No hace falta esforzarse por dormir, ni vigilar el momento. Solo dejar que la caída ocurra, con la misma tranquilidad con la que cruzarías el horizonte de un agujero negro supermasivo, sin sentir nada, sin darte cuenta, sin resistirte. Suelta un poco más los hombros, un poco más la mandíbula. Deja que la respiración se haga sola y confía en que todo lo demás, los planetas girando, la galaxia rotando, el gigante silencioso en el centro, va a seguir funcionando perfectamente sin tu supervisión. Puede descansar todo, incluida tú. Gracias por acompañarme esta noche. Si quieres seguir explorando el universo así, sin prisa, aquí estaré. Y suscribirte es la forma más sencilla de que volvamos a encontrarnos. Que descanses profundo. Que sueñes con cosas inmensas y silenciosas. Buenas noches.